Hola, ¿cómo están? Hoy vamos a estar platicando de uno de los Yo Soy de Jesús y este es Yo Soy el Buen Pastor. Entonces nos vamos a ir a Juan 10 y vamos a irnos al versículo Juan 10:3 que dice: A él le abre el portero y las ovejas oyen su voz. A sus ovejas las llama por nombre y las conduce afuera. Otra versión dice: El portero le abre la puerta y las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. Él llama a cada una de sus ovejas por su nombre y las lleva fuera del redil. ¿Y qué nos está diciendo este versículo? Bueno, pues hay algo dentro de este versículo que es muy importante, y esto es que las ovejas reconocen su voz. Entonces dice: las ovejas reconocen la voz del pastor y se le acercan. ¿Y qué significa reconocer su voz? Bueno, pues significa que nosotros podemos distinguir y saber cuándo es Él quien nos está hablando y cuándo es solamente ruido o distracción o alguna otra cosa, pero no es Jesús. Entonces, el reconocer la voz del pastor es el reconocer cuando Jesús nos está hablando. Y aquí otra cosa bien interesante que dice es que no solo reconocen su voz, sino que se le acercan a él. Entonces, cuando las ovejas escuchan su voz, la forma de responder es seguirlo, es acercársele a él. Y bueno, pues reconocer su voz también significa reconocerlo como nuestro pastor y reconocer que pertenecemos a él. Y aquí hay dos videos bien interesantes que vamos a ver, y es de qué es lo que pasa cuando las ovejas escuchan a la voz de su pastor, cómo lo reconocen. En este primer video hicieron pues como un experimento en donde ponían a una persona a que les hablara a las ovejas y no iban, y entonces ponían a otra persona y tampoco iba, y entonces ya cuando ponen al pastor a llamarlas, de inmediatamente las ovejas reconocen quién les está hablando y poco a poco se empiezan a acercar, y luego hacia el final pues empezamos a ver que todas las ovejas ya están siguiendo al pastor, ya sin duda lo reconocen, saben quién es y saben que las va a guiar, ¿verdad? Tienen plena confianza en él. Y en este segundo video pues pasa muy similar. Esta mujer empieza a llamar a las ovejas y las ovejas la reconocen. Entonces pues ya vemos al final también que la empiezan a seguir, y es el mismo caso, que tienen su confianza en ella, saben que las va a guiar. Y es esa misma confianza la que nosotros tenemos en Jesús. Nosotros sabemos que podemos confiar en Él porque Él es el buen pastor. Y si nos vamos ahora a Juan 10, 11 a 14, aquí nos dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor pone su vida por las ovejas. Pero el asalariado, que no es el pastor y a quien no le pertenecen las ovejas, ve que viene el lobo, abandona las ovejas y huye. Y el lobo arrebata y esparce las ovejas. Huye porque es asalariado y a él no le importan las ovejas. Yo soy el buen pastor y conozco mis ovejas y las mías me conocen. Y otra versión nos dice: Yo soy el buen pastor. El buen pastor da su vida en sacrificio por las ovejas. El que trabaja a sueldo sale corriendo cuando ve que se acerca un lobo. Abandona las ovejas porque no son suyas y él no es su pastor. Entonces el lobo ataca el rebaño y lo dispersa. El cuidador contratado sale corriendo porque trabaja solamente por el dinero y en realidad no le importan las ovejas.
yo soy el buen pastor, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. Entonces aquí, en estos versículos, ya estamos hablando de algo más parecido a una relación, ¿verdad? El tener una relación con nuestro pastor, porque dice, conozco a mis ovejas y las mías me conocen. Y la otra versión dice, conozco a mis ovejas y ellas me conocen a mí. ¿Y quién es nuestro pastor? Pues Jesús. Entonces, Él nos conoce a nosotros y nosotros lo conocemos a Él. Pero, ¿cómo es que lo podemos conocer a Él? Pues bueno, teniendo una relación con Él, principalmente, y también lo podemos conocer, pues leyendo la Biblia y estando en oración, meditando en la palabra, reflexionando en ella de día y de noche, y esto obviamente nos va a ayudar a acercarnos más a Él y a conocerlo más. Y bueno, pues aquí resumiendo cuáles son los 4 puntos importantes que vimos hoy, pues que Jesús es nuestro buen pastor, y esto lo podemos encontrar en Juan 10, en el versículo 3 y también del 11 al 14. El 3 es donde nos habla sobre reconocer su voz, y del 11 al 14 nos está hablando sobre conocerlo a Él y cómo Él nos conoce a nosotros. Y aquí es donde nos dice, yo soy el buen pastor. Y bueno, también vimos cómo podemos nosotros conocerlo a Él, ¿verdad? Y pues decíamos que estando en una relación con Él, estando en constante oración, leyendo la Biblia y estando en una búsqueda por conocer más de Él. Y bueno, eso ya es todo por hoy. Yo los invito a que se regresen a Juan 10 y lean el capítulo completo para que lo puedan entender más a profundidad y lo puedan tener más presente. Y pues siempre hay que recordar que la mejor guianza la vamos a recibir de Jesús. Entonces hay que meditar en su palabra día y noche, hay que conocerlo cada vez más